Hola, buenas tardes ya. Hoy iniciamos el segundo vídeo de la serie del curso de influencer turístico y bueno, vamos a dar los minutos de pleitesía correspondientes que siempre damos para que se vayan conectando las diferentes personas y vamos saludando a los compañeros y compañeras que se vayan conectando. Bueno, le hemos dado unos minutillos. Vamos a comenzar un poco. Lo primero que vamos a hacer es lo que hago siempre, que es hacer un breve recordatorio de cómo funciona la plataforma para los primeros vídeos, porque muchos seguís preguntando ciertas cosas y bueno, yo creo que viene bien siempre repasar. Voy a compartir la pantalla, ¿vale? Para que veáis lo que os planteo, ¿no? Vale. Bien, en el curso, como veis, como podéis apreciar, en la parte izquierda y en la parte derecha del curso hay unos desplegables, ¿vale? Ves que aquí está el índice y aquí a la derecha el cajón de bloques. En la parte izquierda nos encontramos con el menú del curso, con, en primer lugar, la introducción, el vídeo, el test y los avisos. Vale. Veis que pinchando en parte obligatoria, aparte de que me va a enseñar en la parte central, una vez que yo pinche en la parte izquierda, en la parte central, me va a aparecer siempre la información de lo que yo tenga cliqueado o tenga seleccionado en la parte izquierda. Bien, como veis en la parte izquierda nos dice parte obligatoria. Quiere decirse que todo lo que contenga de la unidad 1 a la unidad 5 es obligatorio. Pero como veis, aparece el contenido de la unidad y el cuestionario, no los trabajos, ¿vale? No las entregas de los trabajos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo pincho en parte obligatoria, veis que se desarrolla, se despliega en cada unidad, se despliega las diferentes temas y aspectos que hay en la unidad. Quiere decirse, el contenido didáctico es lo que tenéis que vosotros revisar, ver, leer y de alguna manera estudiar. El cuestionario de evaluación es también obligatorio. Y luego veis que tiene, además de la entrega del el caso práctico, el vídeo caso práctico y la entrega del caso práctico, tenéis el foro de dudas y el bloque 1 del proyecto final, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando vosotros hacéis la visualización del contenido didáctico, iréis viendo, estudiando, ¿eh?
tenéis un cuestionario que tenéis que realizar para que complete la unidad y podéis descargar el PDF de contenido didáctico, que es lo mismo que habréis estudiado. Bien, ¿qué ocurre? Que aquí muchos os confundís y creéis que las actividades interactivas son obligatorias. No lo son. Si pincháis en actividades de aprendizaje, aquí pone recomendable. ¿Lo veis? Vale. Caso vídeo práctico, por ejemplo. O entrega de caso práctico. ¿Vale? Si pinchamos en entrega de caso práctico, veréis que tenéis en cada uno de ellos un desarrollo del trabajo que hay que hacer con las características de lo que hay que hacer. Y si pincháramos, en vez de en el caso entrega del caso práctico, pincháramos en el bloque 1 del proyecto final, nos llevaría al bloque que veis que pone recomendable, no obligatorio. ¿De acuerdo? Vale. Si esto lo tenemos claro, que en cada unidad funciona así, luego cuando lleguemos a la quinta, nos vamos a encontrar con material complementario, opcional, el área virtual y la evaluación final obligatoria. Si yo he terminado la unidad 5, ¿qué voy a hacer luego? La evaluación final, con su cuestionario y su actividad final obligatoria, que nos va a dar la redacción de la actividad de qué es lo que hay que hacer, ¿vale? Con los criterios de evaluación. Esto sí es obligatorio. ¿Veis que lo pone aquí, verdad? Vale. ¿Qué no es obligatorio? Material complementario. ¿Qué corresponde al material complementario? Pues formativo, vídeo formativo, una píldora de Learning, formación en medio ambiente, con sus respectivos unidades. ¿Lo veis? Todo esto es de medio ambiente, de la 1 a la 5, ¿de acuerdo? Con incluso sus propios entregas de casos prácticos, pero estos no son obligatorios, son recomendables, ¿vale? Una vez que terminéis de la 1 a la 5 con la evaluación final. Si queréis y queréis formaros más, en el material complementario tenéis todo eso, ¿de acuerdo? Luego, en la materia que estamos viendo, también existe opcional. ¿Lo veis? Si yo pincho en opcional, ¿lo veis? Aquí te explica también la información que hay que hacer, ¿de acuerdo? Vale. Y por último tendríamos el área virtual, que en el área virtual nos vamos a encontrar con las clases que estamos haciendo y las vamos grabando y las vamos poniendo en el área virtual, así como la pregunta correspondiente a cada una de cada grabación. Hacemos una propuesta de pregunta para que debatáis a través del foro con el ejercicio, ¿vale? Pero todo esto es complementario. Una vez terminado la introducción, la parte obligatoria con las unidades, ¿de acuerdo? Y la evaluación final, podéis desarrollar el resto, ¿de acuerdo? Evidentemente, el cuestionario de satisfacción también es obligatorio, ¿de acuerdo? Vale, eso con respecto a la parte izquierda del menú que nos está dando toda la información relativa al curso, ¿de acuerdo? Luego, en la caja de la parte derecha es un desplegable donde vamos a encontrar una información que va a ser la más interesante, que es la del calendario. En el calendario nos vamos a encontrar con las fechas en rojo de las diferentes cosas que van a estar programadas, eventos
que van a estar programadas en este caso podéis ver que está el curso de hoy, ¿vale? Y también vais a ver desarrollado los eventos, además del calendario por fechas en rojo, lo vais a tener puesto aquí, que es donde aparecen los diferentes eventos del calendario desglosados de esta manera. ¿De acuerdo? Bien. Tenéis también aquí la forma de contacto mía y la forma de contacto de la compañera de formación y coordinadora Ana. ¿Vale? Bien. Bueno, aquí tenéis un pequeño hashtag por si queréis compartir en diferentes perfiles de redes sociales. ¿Vale? Bien. Esto es con respecto al curso. ¿Vale? Dejamos de compartir la pantalla. Hola, Lucía. No te oigo, no tienes puesto el micrófono. Hola, hola. Hola. Que es que me Nada, uní vamos. ahora porque estaba en la otra videollamada de ChatGPT de la videollamada y me acordaba que tenía esta, digo, como la grabo en la otra, me voy a meter en esta que me interesa más. Muy bien, perfecto. Vale, pues nada, estaba explicando un poquito lo que es la parte del funcionamiento, que lo hago siempre porque seguís teniendo algunos muchas dudas con el respecto a cómo funciona la plataforma. Creo recordar, Lucía, que tú vas además muy bien en el proceso, o sea que, bueno, a ver, eh, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, el otro día, vale. Bueno, vamos a seguir con el planteamiento que teníamos el otro día. Lucía, si te surge alguna duda o algo, me lo escribes, ¿vale? Vale, vale. Alguna cosita o me lo dices por lo que tú prefieras. Mientras si no se conecten más compañeros, pues lo vamos viendo de esta manera. Vale, nos quedamos el otro día, sobre todo con el tema de las ideas claves. eh, Nos quedamos con la idea de que la promoción turística, pues que bueno, que había evolucionado muchísimo desde lo que es los modelos tradicionales y que la información que se trasladaba siempre era unidireccional y que ahora con el cambio de paradigma que tenemos en el mundo actual, pues que lógicamente que la comunicación digital pues ha cambiado completamente y ha transformado la propia comunicación y las propias profesiones, ¿no? En este caso como la de turismo. Ya todo está basado mucho más sobre la experiencia y la prescripción y, lógicamente, ha transformado todo, los canales, los relatos e incluso la relación entre los destinos y los profesionales, ¿no? Del turismo y los futuros viajeros. Eh, También vimos que el viajero digital de alguna manera adopta un rol activo. O sea, el viajero ya no es la figura pasiva que iba a la agencia y que de alguna manera utilizaba la información, solamente escuchaba, le daban la información y bueno, pues no actuaba en ningún rol. Entonces ahora, pues bueno, lógicamente todo ha cambiado, el viajero actúa de una forma activa, ya es autónomo, es participativo y participa también en la planificación y difusión de su propia experiencia, ¿vale? Eh, el influencer y el embajador de contenido y el creador de contenido surgen de alguna manera como respuesta a la necesidad de una comunicación pues, mucho más cercana. Que al final la información sea mucho más auténtica y que, bueno, pues de alguna manera esté segmentada entre el público que va a necesitar de esa información. La profesionalización al final del creador turístico, pues implica, como es lógico, la adquisición de competencias estratégicas, técnicas y comunicativas, y es lógico que las plataformas y la tecnología y los formatos digitales actúen como motores de la influencia turística actual. Dicho esto, la influencia turística tiene un impacto real al final en el territorio, ¿no? En concreto, en el territorio que nos estamos basando, que es en Andalucía, pues lógicamente la influencia turística tiene un impacto que al final lo que hace es generar oportunidades, ¿no? Pero, pero también genera, de alguna manera, riesgos,
¿Por qué? Pues porque requiere de alguna manera una gestión responsable de lo que, bueno, realmente estamos haciendo. Al final es muy importante la responsabilidad en este tipo de cosas. Bueno, teniendo claro estas cosas o estos conceptos tan básicos, y que la información no lo daba el otro día en el otro vídeo, sí que pasamos ya un poco a ver lo que son los diferentes roles que tenemos en este tipo de comunicación turística digital. Los distintos perfiles profesionales que ahora mismo se comparten o se utilizan y se desempeñan las funciones y las responsabilidades diferentes que hay, más o menos lo más, por decirlo de alguna manera, los más importantes en términos de comunicación podríamos decir que son los influencers, los creadores de contenido y los embajadores, ¿no?, de destino. Que aunque forman o se utilizan de forma indistinta, sí pueden crear o generar algún tipo de confusión, tanto en los profesionales del sector como tal, como en las empresas y en los destinos turísticos. Entender que las palabras muchas veces que se utilizan en las plataformas digitales, en las profesiones, muchas veces las propias empresas que trabajan en el sector no conocen o no son conocedoras de las propias formas de entender la realidad del momento, ¿no? Al final tenemos que entender también que el turismo se apoya en unos conceptos muy básicos y muy importantes. La autenticidad, que es algo que quizá se da mucha importancia, pero que no se entiende bien, es uno de los elementos más importantes para crear luego la diferenciación en lo que en el futuro podamos desarrollar como creadores de contenido. Resulta muy importante también entender y comprender las diferencias entre los diferentes roles. Cada uno de ellos responde a objetivos distintos y también establece relaciones específicas con marcas y destinos y genera el tipo de impacto que va a crear en el futuro en el público objetivo. Diferenciar los principales roles que intervienen en la comunicación turística digital, los tres que hemos dicho: el influencer turístico, el creador de contenido y el embajador de destino, es muy importante diferenciarlos. Examinar un poco sus características, sus funciones y los niveles de implicación que tienen cada uno de ellos, pues bueno, son muy importantes conocerlos. Es verdad que en la unidad os podéis encontrar con un pequeño mapa conceptual que lo explica bastante bien y que explica un poco el ecosistema de la comunicación con respecto a este tema. La diferenciación de roles en la comunicación turística digital se ha diversificado muchísimo en estos últimos años. Es verdad que ha dado lugar a distintos perfiles profesionales, pero la forma de enfocar la comunicación depende mucho de qué lenguaje cotidiano utilicemos a la hora de transmitir la comunicación. Aunque el lenguaje cotidiano o que utilicemos tanto para uno como para otro, como para el influencer, como para el creador o el embajador, se utiliza a menudo, podríamos decir, como sinónimos, ¿no? Pero en la práctica sí que es verdad que responden a diferentes roles o diferentes formas de entenderlo. Pensar que las funciones, los niveles de implicación y los objetivos específicos son completamente diferentes en un rol que en otro. Comprender, de alguna manera, que esta diferenciación que tienen cada uno de ellos es muy importante desarrollarlos para luego tener una estrategia definida de comunicación turística que sea eficaz y que sea coherente, ¿no?, con lo que vamos a hacer. En el contexto andaluz, en concreto, pensar que la Andalucía como tal, la diversidad territorial que tiene
Andalucía es muy amplia. Hay una presencia, lógicamente, mayoritaria de pymes turísticas de nivel medio, podríamos decir, y pequeño, y la importancia, de alguna manera, de la identidad local hace muy necesario que tengamos claro qué tipo de perfil es más adecuado en función del tipo de proyecto, del público y del impacto que se desea generar. Pensar que no todos los destinos ni todas las experiencias requieren el mismo tipo de prescripción ni el mismo grado de vinculación con quien comunicamos. El influencer, por ejemplo, se caracteriza principalmente por su capacidad de alcance y visibilidad. La función principal del influencer turístico es la prescripción, quiere decirse, para que lo entendamos todos, la recomendación de un destino o la experiencia a una audiencia determinada. Cuando consideramos que vamos a ser influencers turísticos, necesitamos entender que resulta muy útil porque cuando el objetivo es generar notoriedad y atraer nuevo público, lógicamente, o dar a conocer una propuesta turística determinada y en un tiempo concreto, este perfil es el más adecuado. ¿Vale? Este perfil en concreto, la gente que decide asumir, por decirlo de alguna manera, más notoriedad en el perfil de influencer turístico, suele emplearse generalmente, no siempre, pero generalmente para campañas puntuales, lanzamientos de productos turísticos y también muchas veces para promociones de eventos culturales y festivos. Sin embargo, el creador de contenido turístico centra su valor en la producción de contenidos mucho más especializados y narrativos. La función del creador de contenido no se limita solamente a recomendar, ¿vale? Sino que explica, contextualiza e interpreta el destino. ¿De acuerdo? Este perfil, el que elija ser creador de contenido, este perfil suele desarrollar una relación como mucho más continuada con la audiencia que tiene. Y lógicamente aporta un contenido de mayor profundidad, por decirlo de alguna manera, informativa y cultural. En el ámbito de Andalucía en concreto, el creador de contenido para comunicar necesita como, podríamos decir, un perfil como más adecuado. ¿Por qué? Pues porque para comunicar rutas patrimoniales o experiencias de turismo rural o propuestas gastronómicas o iniciativas que estén vinculadas al patrimonio natural y cultural o al ecologismo, a los derechos de los animales, a bueno, una serie de ámbitos que el creador de contenido bueno, es más adecuado. Sin embargo, si nos vamos al embajador de destino, sí que es verdad que representa un rol diferente. ¿Por qué? Porque está más basado en el vínculo estable que puede durar en el futuro con el territorio y propuestas que va a hacer en el futuro. A diferencia de los dos anteriores, del influencer y del creador de contenido, el embajador lo que sí hace es que representa los valores, la identidad y la narrativa del destino. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que entender que este perfil, que el perfil del embajador, suele estar expresamente y estrechamente ligado al territorio. Puede ser por residencia, por trayectoria profesional, porque se implica personalmente en el territorio. Puede ser por multitud de cosas, ¿no? Pero en concreto, los embajadores de destino suelen ser guías locales, profesionales del turismo, comunicadores culturales o personas reconocidas por el compromiso que tienen con el entorno o el territorio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, que la diferenciación de estos roles
tenemos que tener claro que no implica que sean excluyentes, que en muchos casos pues, nos vamos a encontrar que un mismo profesional puede combinar características de varios perfiles, pero que siempre que se tenga claro que la función a desempeñar en cada contexto va a ser el que sea. ¿Qué ocurre? Que la falta de definición de un rol sí que es verdad que nos puede generar mensajes incoherentes. Unas expectativas como menos realistas y al final muchas veces colaboraciones futuras pues pueden estar como poco alineadas con los objetivos del destino. Entonces, que de alguna manera entendamos que no son excluyentes, pero sí que es verdad que hay que tener claro la función. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos que tener claro que como futuros comunicadores, las empresas turísticas, las pymes y las empresas turísticas andaluzas, o organismos de gestión de destinos, ¿no? que sean públicos o privados, tenemos que ser conscientes que identificar para ellos estos roles para ellos no es como muy claro. Somos nosotros los que de alguna manera tenemos que transmitirles lo que hacemos, lo que queremos y lo que de alguna manera queremos narrar y queremos hacer, ¿no? Y queremos proyectar. ¿Por qué? Pues porque ellos, lógicamente, no todas las empresas están adaptadas a la realidad cotidiana ni al lenguaje que nosotros podemos utilizar porque estamos acostumbrados a trabajar en el ámbito, ¿no? Entonces, bueno, para ellos muchas veces no es fácil la toma de decisión estratégica de qué perfil o qué rol es necesario para que ellos puedan llevar adelante su propuesta, ¿no? Elegir entre influencer, entre creador o entre embajador no es una cuestión de popularidad, es una cuestión de adecuación al contexto, al público y a los valores que se desean transmitir. Entonces, bueno, pues de alguna manera una comunicación turística eficaz sí que es verdad que comienza por una correcta comprensión de los perfiles que intervienen en ella. Entonces, bueno, pues que tenemos que ser conscientes que eso es una información que nosotros tenemos que trasladar. ¿De acuerdo? Bien, con respecto al influencer turístico, que es uno de los perfiles quizás más visibles dentro de la comunicación turística, la principal característica que tiene el influencer es la capacidad de prescripción. La prescripción como tal, para que lo entendamos, es como la recomendación de destino. Es una recomendación de destino o de experiencias, ¿no? O de servicios turísticos a una audiencia futura, que bueno, puede ser lógicamente a través de las plataformas digitales. Al final, este rol siempre se va a apoyar en el alcance, en la frecuencia de la publicación y la conexión emocional con el futuro de su comunidad o segmentación de público que en el futuro tenga. Al final esto lo que va a permitir, lógicamente, es influir de una manera más concreta en la toma de decisiones del viajero, ¿no? Del futuro turista. Teniendo claro que el rol de influencer turístico se suele emplear como herramienta, por decirlo de alguna manera, para generar notoriedad y atraer nuevos públicos, se basa sobre todo en como hemos dicho antes, las campañas de promoción de eventos culturales, de festividades locales, de experiencias turísticas, de gastronomía, y se recurre, por decirlo de alguna manera, con frecuencia a este perfil para que el mensaje se amplifique y se aumente la visibilidad en los entornos digitales. Por ejemplo, dar a conocer una feria local o una propuesta gastronómica o una experiencia de turismo concreto en un tiempo reducido o alcanzando audiencias que no están, pues, a lo mejor familiarizadas con el destino, ¿no? Esas serían unos de los, por ejemplo, de los, eh, eh, podríamos decir, las herramientas que provoca en un influencer turístico en el destino, ¿de acuerdo?
Pensar que el influencer turístico, la, la potencia o la fuerza que puede tener el rol de influencer turístico con respecto al destino es la percepción que se tiene de él de cercanía y de autenticidad, ¿no? Luego veremos también el tema, creo que lo hablamos el otro día también, de la coherencia, ¿no? Eh, Pensar que el influencer colabora con marcas y con destinos, ¿no? Que el discurso que va a utilizar se presenta desde la experiencia personal y que lo que va al final generar en su audiencia futura pues, es confianza. Entonces, claro, el viajero lo que necesita es interpretar que lo que le estamos diciendo, la recomendación que le estamos dando, como una opinión basada en una vivencia directa, no como un mensaje publicitario tradicional o de siempre. Entender que si el viajero tiene esta percepción, le resulta mucho más eficaz o más real en un entorno que ya está súper saturado de estímulos de todo tipo, publicitarios, promocionales. Entonces la clave está en marcar un poco la diferencia, ¿no? Bien. Sin embargo, el impacto que podemos tener como influencers turístico no depende únicamente del número de seguidores. Eh, Hay muchos casos donde muchas propuestas turísticas se dirigen a públicos muy concretos, ¿no? Muy segmentados. Y resulta mucho más relevante, por ejemplo, la afinidad entre la audiencia del influencer y el perfil del viajero que otras cosas, ¿no? Que un influencer con una comunidad, por ejemplo, que está interesada en turismo cultural o de naturaleza o de ecologismo o de defensa de los animales en el entorno natural o de puede generar desde mi opinión, un impacto mucho más cualitativo que otro con mayor alcance pero menos específico. Al final tenemos que entender también que estamos asociados a colaboraciones puntuales y siempre son de muy corta duración. Entonces, las acciones que llevemos a cabo tienen que ser muy eficaces, pero tienen que llevar campañas muy concretas. ¿Qué supone eso? Pues que requieren de planificación, de evitar mensajes que estén descontextualizados, que no sean coherentes y que generan de alguna manera expectativa, ¿no? Realistas. Una promoción que sea, desde mi punto de vista, excesivamente superficial, pues ¿qué va a hacer? Pues va a traer visitantes o va a traer turistas que no encajen con la propuesta de lo que yo quiero transmitir. Entonces, al final va a crear o va a generar una insatisfacción o un impacto negativo con el territorio, ¿no? Con lo que queremos destinar. Tenemos que ser también capaces o intentar ser capaces de generar también tendencias. Eh, los formatos visuales y narrativos que son más emocionales pueden poner de alguna manera de moda determinados lugares o experiencias, ¿no? Pero este fenómeno o esta situación ha contribuido mucho a la visualización de espacios menos conocidos, en muchos casos, ¿no? Hemos hablado de concentración de, de, de visitantes en enclaves frágiles y ha supuesto también un impacto negativo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado que esa visualización, además de lanzar esos espacios menos conocidos, también puede tener y conllevar unos aspectos negativos, ¿no? Entonces este perfil exige también de una reflexión sobre el impacto territorial y la responsabilidad comunicativa. Desde el punto de vista profesional, tenemos que entender también que el influencer turístico tiene un papel muy importante dentro del ecosistema turístico. La función no se puede limitar a extraer atención simplemente del público, sino que tenemos que comunicar de una forma coherente con los valores que queremos transmitir, ¿no? Y con las expectativas que puede tener la gente, ¿no? Con respecto al proyecto que queremos plantear. La transparencia al final de las colaboraciones que hagamos en el futuro y el respeto por el entorno y la honestidad y la ética que tengamos en el relato con los viajeros, al final son elementos fundamentales, ¿no? Para mantener la credibilidad a largo plazo, ¿no? Entonces, bueno,
Eh, con que tengamos muy claro que es un perfil que genera visibilidad, que se tiene que utilizar de una forma estratégica y muy responsable, con un mensaje coherente, con una narrativa honesta, es más importante para que luego en el futuro tengamos un segmento de población que nos sea fieles y que nos sean seguidores en el futuro. En concreto, ya con el caso del creador de contenido, en respecto al influencer, el creador de contenido, por ejemplo, sí que vamos a ver que se diferencia principalmente por el enfoque. El enfoque y la profundidad, porque al final el trabajo comunicativo que hace el creador de contenido es como que aporta un valor a través de la especialización de la narrativa y la contextualización de la experiencia que está transmitiendo, ¿no? Igual que el influencer centra más su impacto en la prescripción y el alcance, el creador de contenido aporta valor, ¿de acuerdo? A la narrativa. Entonces, la función del creador de contenido es no solo recomendar, es interpretar el destino y explicar, lógicamente, el significado que tiene para la gente, ¿no? Para el viajero. El perfil del creador de contenido en concreto adquiere mucha relevancia cuando en el turismo se apoya en un patrimonio cultural, en un patrimonio histórico, en un patrimonio natural, y si es complejo y diverso, pues es como que necesita más de este perfil, ¿vale? El creador de contenido, pensar que actúa como mediador entre el territorio y la gente o el viajero, ¿no? El creador de contenido al final lo que ofrece es como claves de, que permiten que de alguna manera el viajero comprenda mejor el lugar que se visita. Por ejemplo, si tú documentas una ruta patrimonial en una ciudad media y el creador de contenido no se limita a mostrar imágenes atractivas, sino que empieza a contextualizar los espacios, explica el valor histórico, conecta con la experiencia de la identidad local de la gente y tiene información relativa a lo que está hablando, coherente, evidentemente la documentación que está aportando al viajero será muchísimo más importante que alguien que no ha ofrecido esas claves, ¿no? Eh, la especialización en el creador de contenido es muy importante para visualizar de alguna manera experiencias que requieren pues, de sensibilidad comunicativa, ¿no? Iniciativas como puede ser, por ejemplo, el turismo cultural o propuestas que estén vinculadas al patrimonio inmaterial o experiencias en entornos rurales, pues al final yo creo que se benefician del perfil del creador de contenido. ¿Por qué? Porque al final es una comunicación pausada, narrativa, que ayuda al viajero, ¿no? Que ayuda a comprender de alguna manera el valor del destino más allá de lo visual, ¿no? Del mostrar fotografías o vídeos del territorio, ¿no? El creador de contenido al final suele mantener una relación continuada con la comunidad que tiene, ¿no? Eh, Pensar que a diferencia de las colaboraciones puntuales que puede tener un influencer, el creador de contenido al final construye su influencia a lo largo del tiempo. Eh, pero también además de a lo largo del tiempo a través de los contenidos que hace, ¿no? Y que son coherentes con lo que hace. La audiencia al final del creador de contenido no solo busca que le recomiende, sino pues conocimiento, que le inspire, que le dé criterios para elegir experiencias determinadas y alineadas con sus intereses. Entonces, desde el punto de vista de los destinos y las empresas turísticas, en este caso andaluzas, colaborar con un creador de contenido implica
apostar por una comunicación de mayor profundidad, ¿no? Y de mayor recorrido en el tiempo. Al final, este tipo de colaboración que en el futuro puede establecerse con un creador de contenido puede no generar picos inmediatos de visibilidad, ¿vale? Pero sí que es verdad que contribuye a construir una imagen sólida, más creíble y más alineada con los valores del territorio. Yo creo que es más adecuado, o sea, para las pymes y para proyectos culturales o iniciativas locales, este enfoque yo creo que es más adecuado, ¿no? Y hay que entender también que el valor narrativo del creador de contenido, eh, se manifiesta también mucho en la elección de los formatos. Aunque utilizamos, lógicamente, las plataformas digitales, sí que es verdad que se suele combinar distintos recursos. El texto, la fotografía, el vídeo, formatos audiovisuales así como más extensos. O sea, de alguna manera, la diversidad de formatos nos permite adaptar el mensaje a diferentes momentos, ¿no?, que tenemos del proceso de inspiración y de planificación del viaje. Pero en términos profesionales, el creador de contenido debe asumir también un compromiso con el rigor y con la veracidad. Aunque sepamos utilizar bien las plataformas digitales, aunque tengamos claro el rol, aunque tengamos una buena colaboración, tenemos que entender que en términos profesionales el creador de contenido, si no asume un compromiso con el rigor, con la veracidad de lo que está haciendo y la honestidad en el mensaje, la credibilidad va a reducirse. ¿Por qué? Porque esa credibilidad se basa en el conocimiento de lo que está haciendo, del territorio, y en la capacidad, lógicamente, de transmitir una narrativa o una información que está contrastada, que está contextualizada con el momento. Pensar que en Andalucía, por ejemplo, donde muchísimos destinos están buscando siempre un modelo de turismo responsable y de calidad, ¿no? Que era como muy, pues al final este perfil, el del creador de contenido, desempeña un papel muy importante en la construcción del relato, ¿no? Porque al final tiene que ser un relato consciente y respetuoso. Entonces, es muy importante aportar especialización, profundidad y valor narrativo en la comunicación, y al final es entender que lo que le vamos a aportar al viajero es enriquecerle la experiencia y a fortalecer un poco la identidad del destino al que quiere, de alguna manera, llegar, ¿no? Con una comunicación, lógicamente, pues más reflexiva, más significativa y que tenga un aporte diferente al resto de lo que está acostumbrado en esa masificación de información o publicidad que nos llega en todo momento, ¿no? En el caso del embajador, nos vamos a encontrar con un rol diferenciado dentro de la comunicación turística, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de alguna manera el embajador de destino está más caracterizado por un vínculo como más estable, ¿no? Más profundo. ¿Por qué? Porque la relación que va a tener o que tiene con el destino puede ser menos puntual. O sea, el influencer, el creador de destino, el creador de contenido, perdón, la relación que tiene con el destino es muy puntual, ¿vale? O basado en proyectos como muy concretos. Sin embargo, el embajador eh, este rol, el embajador, tiene una relevancia bastante especial en Andalucía. ¿Por qué? Porque al final vincula o tiene una fuerte vinculación entre turismo, identidad cultural y la comunidad local en la que está trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Pues que
esta persona o este embajador de destino suele ser una persona estrechamente ligada al territorio. Puede ser por residencia, por trayectoria profesional, por compromiso personal. Bueno, puede ser por muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que al final los, los ejemplos más habituales quizá de este perfil en concreto pues pueden ser guías turísticos locales, intérpretes del patrimonio, profesionales del sector cultural o comunicadores que están vinculados más o menos al entorno, ¿no? Entonces, al igual que hemos estado viendo con el influencer y con el creador, el embajador, una de las principales funciones que tiene no es generar picos de visibilidad, sino construir y mantener una imagen coherente y auténtica del territorio, ¿vale? Pero siempre a lo largo del tiempo. La comunicación que va a utilizar el embajador de contenido se basa en un conocimiento profundo del territorio, ¿no? Del lugar. Yo creo que va a ser un conocedor de la experiencia cotidiana del territorio y al final tiene una relación directa con la comunidad local, ¿no? Al final esta cercanía le permite transmitir el destino desde una perspectiva además respetuosa, más alineada, ¿no?, con la realidad del territorio. El discurso que puede utilizar el embajador de destino no puede ser solamente limitarse a mostrar atractivo una zona, ¿no? O un atractivo turístico, ¿no? Un territorio, sino que lo que tiene que incorporar aspectos que no sean solamente culturales, perdón, atractivos turísticos, tiene que ser aspectos culturales, tiene que ser sociales, patrimoniales, no sé, que al final que definan la propia identidad del destino, ¿no? Claro, preguntaréis, ¿cómo qué, no? Pues al final, ejemplos muy relevantes pues son cuando estamos comunicando tradiciones, ¿no? O fiestas populares, o patrimonio inmaterial, ¿no? O formas de vida determinadas, ¿no? Eso yo creo que es uno de los ejemplos por decir, más representativos dentro de lo que estamos entendiendo por no mostrar un discurso limitado, ¿no? Y que al final el discurso, la narrativa, pues muestre atractivo por otros aspectos, ¿no? Como lo que hemos dicho antes, ¿no? Que sean culturales, sociales o patrimoniales. Una de las principales diferencias que tiene el embajador de destino con respecto también a los otros dos roles es que mantiene siempre una relación estable con la institución, ¿no? O el organismo que corresponda, ¿no?, de gestión turística. La colaboración que se puede establecer a lo largo del tiempo con estas entidades, ¿no?, facilita muchísimo lo que es luego la coherencia del mensaje. ¿Por qué? Pues porque nos permite de alguna manera desarrollar estrategias de comunicación sostenidas en el tiempo. Para destinos que apuestan por un modelo de turismo responsable y sostenible, por ejemplo, el embajador se convierte en una figura clave. Es muy importante. El compromiso a largo plazo es una responsabilidad muy grande y el embajador de destino tiene que ser consciente siempre del impacto de la comunicación que transmite, ¿no?, en el territorio, y que al final la convivencia entre visitantes y población local es imprescindible, ¿no? La función del embajador también hay que entender que su función no es atraer visitantes, como dijimos en su momento también, de los picos de visibilidad. ¿Por qué? Pues porque no es su mayor objetivo, ¿no? La función no es atraer visitantes de una forma indiscriminada. Yo creo que al final la labor más importante es contribuir, ¿no?, a un turismo equilibrado, que sea respetuoso con el medio ambiente, con el territorio y que esté alineado con las capacidades
que tiene el destino, ¿no? El embajador de destino al final combina habilidades que no solo deben de ser comunicativas, ¿no? Desde un profundo conocimiento del entorno, ¿no? La credibilidad, eh, pensar que al final de un embajador de destino se basa en la coherencia entre lo que comunica y la realidad que representa. En Andalucía en concreto, si lo bajamos más a lo local, en el perfil de embajador, quizás sí que contribuye de alguna manera a reforzar lo que es la idea de identidad territorial. Y va a generar inmediatamente una relación de confianza entre el destino y el viajero. O sea, ese es uno de los motivos o uno de los, desde el punto de vista profesional del rol, más importantes también dentro del embajador de destino, ¿no? La credibilidad. Porque esa credibilidad la va a dar la coherencia entre lo que dices y la realidad que está representando, ¿no? Entonces, ¿qué relación entre marcas, destinos y perfiles digitales en Andalucía podemos tener entre marcas? Bueno, yo creo que si entendemos de alguna manera cómo se ha transformado la comunicación turística, yo creo que podemos entender perfectamente que la estructura del sector ha cambiado, ¿no? Y se ha adaptado, se ha tenido que adaptar, lógicamente, en gran medida por pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y proyectos locales con identidades muy marcadas, ¿no? Comprender cómo se articulan estas relaciones es muy importante para establecer en el futuro colaboraciones eficaces y coherentes, ¿no? Pensar que tradicionalmente la promoción turística se gestionaba desde las instituciones, ¿vale? Agencias de viaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final no había participación ninguna, ¿no? Los perfiles digitales lo que han permitido es integrar como aliados estratégicos dentro de las acciones de comunicación a estos perfiles, ¿no? Pero claro, no todos los perfiles responden a las mismas necesidades ni generan en el mismo tiempo de impacto, ni se realizan de la misma forma, ¿no? Eh, las marcas, por lo general, lo que van buscando es visibilidad, ¿no? Pero no solamente es importante la visibilidad, es importante la diferenciación y la conexión, efectivamente, y la conexión emocional al final con el viajero. Entonces, ¿qué pasa? Que las marcas recurren a perfiles digitales que de alguna manera les puedan transmitir su propuesta de una manera creíble. Entonces, claro, por ejemplo, un alojamiento rural o una empresa de turismo activo o un proyecto gastronómico, pues claro que se puede beneficiar de colaboraciones bien planteadas, pero claro, siempre que exista una coherencia entre el perfil elegido y la experiencia ofrecida, ¿no? Entonces, claro, la relación que puede tener con el influencer turístico es como más puntual y orientada a objetivos muy concretos, ¿vale? A lanzamientos de un producto, la promoción de una temporada específica o la difusión de un evento, ¿no? Y al final este tipo de colaboración requiere pues de una definición muy clara. Y de un mensaje muy claro para que evitar que luego la promoción no se quede como algo superficial y que esté desalineada con la realidad del destino, ¿no? O del servicio. En el caso del creador de contenido, la relación con las marcas y los destinos, pues sí que es verdad que tiende a ser más colaborativa, pero también más continuada. Y este perfil de alguna manera aporta pues, una narrativa más profunda, ¿no? Y más contextualizada, ¿no? Entonces, al final, pues sí que es verdad que resulta como más adecuada para proyectos que buscan construir una imagen más o menos sólida a medio y largo plazo, ¿no? Esta fórmula para el creador de contenido en concreto se adapta muy bien a iniciativas vinculadas al patrimonio cultural, ¿eh?
También se adapta muy bien al turismo rural y a la experiencia más o menos especializada eh, y con cierta sensibilidad, ¿no? Y sin embargo, la figura del embajador se establece más una relación más estrecha con el territorio y las instituciones, y su colaboración se basa más en la confianza, en el conocimiento más profundo del entorno y del compromiso con los valores, ¿no? De destino. En este caso, con el del embajador de destino, la comunicación no se concibe como una acción aislada, sino que forma parte de la estrategia, pero de la estrategia en el tiempo, ¿vale? Este modelo quizás resulta más eficaz para destinos que apuestan por un turismo como más responsable y de calidad, ¿de acuerdo? Un aspecto clave entre la relación entre marcas, destinos y perfiles digitales es la claridad de los objetivos y en los roles. El no tener de alguna manera la falta de definición, ¿no? En todo esto puede generar, tenemos que entender que nos puede generar mensajes muy incoherentes, porque las expectativas pueden ser poco realistas y al final los resultados no son buenos. Entonces, es fundamental que las pymes y los gestores de destinos tienen que comprender que las diferencias entre los perfiles y seleccionar el más adecuado tiene que ser según el contexto y las necesidades. ¿De acuerdo? Por eso, lo que os comentaba antes un poco, la transparencia, la ética en la colaboración es muy importante. La audiencia no es tonta. Al final la audiencia valora mucho la honestidad y penaliza con el tiempo los mensajes que percibe como engañosos o excesivamente promocionales. La mayoría de la gente hablo, ¿eh? Luego hay gente que no. Pero la mayoría, el, 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 el mayor porcentaje de gente lo penaliza. Entonces, tenemos que basarnos sobre la autenticidad, porque al final es un valor diferencial de lo que queremos decir, de lo que queremos destinar, y mantiene esa coherencia, ¿no? Que es tan importante, ¿no? A la hora de transmitir un mensaje. Eh, Elegir el rol más adecuado dentro de la comunicación turística. Pues primero tenemos que entender que no debe de responder a tendencias ni a modas, sino a una reflexión que hagamos, una reflexión estratégica que hagamos pues basada en objetivos, ¿no? En un contexto territorial y en un tipo de impacto que deseo generar, ¿no? En el futuro. Pensar que en el ecosistema turístico en concreto, en Andalucía, pues esta decisión es muy importante y muy relevante, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay una diversidad muy grande de destinos y mucha diversidad de modelos de negocio, ¿no? Entonces, eh, tenemos que responder a necesidades distintas, ¿eh? Es como que el primer paso que tenemos que elegir es en definir con claridad los objetivos profesionales. Un profesional que busca aumentar rápidamente su visibilidad y atraer nuevos públicos, o sea, nuevos segmentos de población que llegue a él, eh, tiene que optar por un enfoque como más cercano al influencer turístico. Sin embargo, si lo que deseamos es posicionarnos como referente en un ámbito concreto, ¿no? Del turismo andaluz, pues yo creo que el creador de contenido es la opción más coherente, ¿eh? Claro, el contexto territorial también condiciona también un poco ese tipo de elección. ¿Por qué? Porque no es lo mismo comunicar un destino urbano que ya está consolidado que una experiencia de turismo rural o una iniciativa cultural local. En muchos territorios, claro, requieren de una comunicación sensible y muy contextualizada, ¿no? Que explique el valor del lugar y que respete sus ritmos y sus capacidades. En estos casos, el rol del creador de contenido o del embajador de destino es, desde mi punto de vista, más adecuado que una acción basada únicamente en la, prescripción masiva. Entonces,
tenemos que entender que el tamaño y la estructura del proyecto turístico influye en la definición del rol. Las pymes y los proyectos familiares o las iniciativas locales suelen, de alguna manera, beneficiarse más de colaboraciones más cercanas y continuadas. Iniciativas que estén más alineadas con la identidad y con los valores del territorio, ¿no? De lo que viven cotidianamente. Entonces, para estos proyectos, yo creo que trabajar con perfiles que comprendan, por decirlo de alguna manera, el territorio y mantengan una relación muy estable con la comunidad pueden generar un impacto mucho más sostenible que una acción puntual de gran alcance. Desde el punto de vista del profesional, la elección del rol, de lo que vamos a ser nosotros el día de mañana, implica asumir niveles de implicación y, y responsabilidad también. El influencer turístico, por ejemplo, se centra, como hemos dicho, en la visibilidad, ¿no? Y en la recomendación. Mientras que el creador de contenido pues, asume un compromiso mayor con la calidad informativa, ¿no? Y la narrativa. El embajador por su parte, adopta una responsabilidad aún más profunda, ¿no? Porque representa de una forma continuada la identidad y los valores del destino, y es importante que estos roles no sean como compartimentos estancos, ¿no? Un mismo profesional puede evolucionar de un rol a otro a lo largo de su trayectoria. O combinar características de varios perfiles, ¿no? Siempre que exista una coherencia en la comunicación. Nos podemos encontrar en Andalucía, bueno, en toda España, pero en concreto en Andalucía, nos podemos encontrar profesionales del turismo que comienzan generando contenido especializado muy determinado y con el tiempo se convierten en embajadores naturales de su territorio. Entonces, la elección del rol debe tener en cuenta también las expectativas del público. La audiencia, por decirlo de alguna manera, valora mucho, como os he dicho antes, la coherencia entre lo que se comunica y la forma en que se hace, porque el mensaje que no se corresponda con el rol asumido puede generar cierta desconfianza o pérdida de credibilidad, ¿vale? Entonces, es fundamental definir claramente qué papel se desempeña y que se comunica desde esa posición de manera honesta, consistente y con una narrativa respetuosa, ¿no? Eh, la definición como tal en la comunicación turística del rol profesional no debe de entenderse como una decisión puntual. Sino como al final como un proceso reflexivo y estratégico, ¿no? Que condiciona pues, la credibilidad, el impacto y la sostenibilidad de la actividad que vamos a comunicar y, de alguna manera, la autenticidad, la identidad del territorio y la relación que vamos a tener con con la comunidad, perdón, local son valores tan importantes y tan claves que nos van a determinar, por decirlo de alguna manera, la adopción de buenas prácticas, ¿vale? En el futuro. Entender que una primera buena práctica puede ser definir con claridad el rol que se desempeña y comunicarlo de forma coherente. Si el profesional tiene claro si actúa como influencer turístico, como creador o como embajador y ajusta su discurso y su narrativa, sus colaboraciones en el futuro y su nivel de implicación a este rol va a ser muchísimo más fácil a la hora de crearlo. Pensar que la ambigüedad o la falta de coherencia entre lo que se comunica y lo que se hace puede generar muchísima desconfianza tanto en la audiencia como en las marcas o en los destinos que vamos a colaborar en el futuro. Comunicar un destino implica
conocer su contexto, conocer su realidad y conocer también sus límites. El profesional al final tiene que informarse, tiene que contrastar datos eh, y evitar sobre todo mensajes que simplifiquen y que distorsionen, ¿no? De alguna manera la realidad cotidiana, ¿no? Que se vive en ese territorio, ¿no? Pensar que hay territorios que son muy sensibles a este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, un territorio rural o un espacio natural protegido o entornos patrimoniales sensibles, pues claro, es que esta responsabilidad tiene una relevancia especial, ¿no? El tener de alguna manera o sea, tener esa información y saber contrastar y evitar mensajes que distorsionen son muy importantes, ¿no? Para ese tipo de territorios, ¿no? Porque claro, estamos hablando de territorios muy sensibles a la hora de, por ejemplo, masificación, ¿no? Eh, informar de alguna manera, de forma clara, sobre acuerdos con marcas, con empresas o con destinos, refuerza bastante la credibilidad del profesional, ¿vale? Pero, y también lógicamente mejora la audiencia. Pero si no basamos en la confianza y la recomendación no se crea transparencia, ¿vale? Y puede no mantener una reputación sólida a largo plazo, ¿vale? Entonces, hay que adecuar siempre el mensaje al público con el contexto. No todos los destinos ni todas las experiencias requieren del mismo tipo de comunicación. Ajustar un poco el tono, el formato y la profundidad del contenido de lo que vamos a transmitir al viajero y, por supuesto, las características del territorio van a hacer que una comunicación sea más eficaz y más respetuosa, ¿vale? Entonces, esto nos va a permitir, esta adaptación nos va a permitir conectar con públicos muy diversos sin tener que recurrir a discursos muy genéricos o muy estereotipados, ¿vale? Entonces, tenemos que asumir también que siempre va a haber una actitud de aprendizaje continuo. O sea, no podemos entender esta profesión sin entender que el ecosistema digital evoluciona constantemente y que al igual que las expectativas del viajero, pues están continuamente aprendiendo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que revisar la propia práctica, ¿no? Analizar el impacto del contenido y mantenernos actualizados en herramientas y tendencias permiten de alguna manera mejorar siempre la calidad de la comunicación y reforzar el rol que elegimos, ¿no? La colaboración con agentes locales es no solamente una buena práctica, ¿no? Trabajar junto a guías, junto a empresas, asociaciones culturales, gestores de destinos. Yo creo que de alguna manera nos permite enriquecer muy bien o de muy buena manera el relato turístico, ¿no? Y yo creo que nos va a aportar siempre una visión más completa y más rigurosa del territorio, ¿no? Estas colaboraciones al final favorecen una comunicación como más conectada, ¿no? Con la realidad local y al final van a fortalecer mucho el tejido turístico. Y comprender el impacto de la propia comunicación eh, influye mucho en la percepción del destino, ¿no? Y por supuesto el comportamiento final de los viajeros, ¿no? Comunicar de una manera responsable implica siempre valorar
las consecuencias de la visibilidad generada y contribuir a un turismo equilibrado y sostenible. Como elemento clave para que tengamos un poco el concepto este claro, la definición del rol turístico siempre debe apoyarse en la coherencia, la responsabilidad y el respeto por el territorio. La adopción al final de buenas prácticas nos va a permitir construir una comunicación turística muchísimo más sólida, más creíble y mucho más alineada con los valores del turismo. Entonces, repasando un poco lo más importante y las ideas claves, los perfiles turísticos no son homogéneos, ¿de acuerdo? Y cada uno cumple funciones distintas dentro del ecosistema comunicativo. El influencer turístico se centra en la prescripción y el alcance, y el creador de contenido prioriza la narrativa y la especialización, ¿de acuerdo? Y luego el embajador de destino mantiene un vínculo estable con el territorio y actúa como un representante de los valores de la identidad de lo que está haciendo, ¿no? Pensar que Andalucía tiene una diversidad territorial muy amplia y que va a condicionar de alguna manera la idoneidad de cada rol, ¿no? Que elijamos en el futuro, ¿no? Que al final, según el contexto y los objetivos al final turísticos, ¿no? Pero al final va a ser la diversidad la que nos condicione un poco esa idoneidad, ¿no? La elección del rol, pues tenemos que entender que la influencia en el tipo de colaboraciones, el impacto generado y la relación con el público va a ser determinante y que al final una correcta definición del rol va a contribuir siempre a una comunicación turística mucho más coherente, mucho más auténtica y mucho más responsable. Y bueno, pues yo creo que como al final como información relativa a lo que son los tres roles de la comunicación digital, yo creo que están explicados ya de una manera mucho más extensa y más determinada para que podáis entenderla mejor. Y al final todo esto también va a depender luego de cómo colaboremos con las marcas y los destinos turísticos. Eh, Pensar que todo se ha profesionalizado en los últimos años muchísimo. Hoy vivimos un mundo donde las marcas y los destinos no solo buscan visibilidad, se busca acciones que sean muy medibles y que al final conecten, ¿no? Con el público específico o concreto, ¿no? Y que de alguna manera se transmitan valores alineados con el territorio. Conocer un poco los modelos de colaboración que existen y saber gestionarlos con criterios profesionales se convierte en una competencia clave para el influencer y el creador turístico. Pensar que en Andalucía, donde predominan las pymes turísticas, los proyectos locales y, y con una diversidad que hemos dicho territorial brutal, ¿no? Porque tenemos una diversidad urbana, rural, litoral y de interior que en muchos sitios no existen, ¿no? Entonces, en Andalucía en concreto, las colaboraciones adoptan formas muy variadas, ¿no? Desde acuerdos con alojamientos rurales y restaurantes hasta campañas con destinos y rutas culturales, ¿no? Entonces, qué tipo de colaboración conviene en cada caso, es bueno entenderlo desde un marco práctico y estructurarlo bien dentro de un acuerdo profesional, ¿no? Que de alguna manera se suele siempre negociar, como es lógico, y entender también qué buenas prácticas debemos aplicar para proteger credibilidad y la sostenibilidad del destino, ¿no? La unidad 1, creo recordar que os explicaba en un mapa conceptual también un poco el tipo de colaboraciones que existen.
a través de los objetivos, los tipos, los destinos y las marcas. Y bueno, yo creo que de alguna manera, pues lo explica con un mapa conceptual, yo creo que bastante sencillo y bastante entendible. Y bueno, yo creo que al final es entender que al final las colaboraciones son una herramienta estratégica, pero que no puede ser una acción improvisada, tiene que ser, eh, tenemos que entender que la colaboración no consiste solamente en publicar sobre un lugar, sobre un territorio o un servicio, ¿no? Sino en crear un impacto coherente con lo que estamos queriendo decir, ¿no? Sobre todo con la marca y la audiencia, ¿no? O sea, crear un impacto que se pueda medir y que sea coherente con el destino, con la marca y la audiencia. Entonces, antes de aceptar o proponer una colaboración con una empresa, es fundamental identificar el objetivo real de la acción, ¿no? Y evaluar si existe encaje entre las partes, ¿no? Yo creo que al final el primer objetivo habitual en toda comunicación es la visibilidad, ¿no? Eso es indudable, ¿no? Eh, y al final son objetivos que lo que se busca, o destinos que lo que se busca son darse a conocer, efectivamente, pues el primer objetivo va a ser la visibilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que este objetivo, que es frecuente siempre en los negocios emergentes, ¿no? Y territorios que están menos posicionados en determinadas formas de lo que ahora se transmite en la comunicación. Yo qué sé, por ejemplo, pongamos el caso, no sé si lo comenté en la primera sesión, un alojamiento rural en la Sierra de Huelva, ¿no? Una empresa, pues, eh, de visitas guiadas en la provincia de Jaén o yo qué sé, una experiencia gastronómica, ¿no? En Cádiz. Pues en estos casos la colaboración que ocurre busca alcance, busca visibilidad. Eh, entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que de alguna manera buscar esa colaboración, buscar solo alcance no es suficiente, ¿vale? Hay que buscar reconocimiento y presencia, porque al final todo eso se va a medir por impresiones, visualizaciones y un crecimiento de comunidad. Entonces, cuando se trata de servicios o de destinos que necesitan darse a conocer, eh, la colaboración hay que buscarla no solamente en eso, ¿vale? Hay que buscar también ese tipo de cosas, las impresiones que generan, ¿no? También, como es lógico, el posicionamiento, está claro. O sea, la prioridad no es solamente alcanzar un mayor número de personas, ¿no? Sino que al final asocien que el destino o la marca o el conjunto de valores turísticos, bueno, pues que de alguna manera son sostenibles, son auténticos, hay patrimonio, que dan una experiencia local y que dan calidad, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, un proyecto cultural vinculado a rutas patrimoniales en Úbeda y en Baeza pues puede colaborar con un creador especializado en divulgación cultural para reforzar un poco lo que es la imagen del destino. Claro, lo que no va a crear tanto es reservas inmediatas. Lo que va a crear un éxito de alguna manera en percepción, ¿no? En calidad del contenido, en una coherencia narrativa y en comentarios cualitativos, pero no va a crear las reservas inmediatas que espera. Claro, es que tenemos que entender que al final el posicionamiento es muy importante y todo lleva un proceso. Entonces, claro, eh, cada vez es más habitual lograr reservas, ventas, solicitudes, visitas a una página web, pero que es muy normal, ¿no? El que de alguna manera se vea mucho en las pymes, ¿no?
que necesitan resultados directos y que como empresas, pues lógicamente, pues necesitan reservas y alojamientos y claro, es lógico y es comprensible que en este modelo pues se negocian, de alguna manera en los acuerdos de colaboración se negocian llamadas a la acción, ¿no? Que sean muy claras, con enlaces, con códigos de descuento, con campañas específicas y al final eso se evalúa con métricas como clic, ¿no? Y como lead y como reservas atribuibles. Eh, Definir al final el objetivo nos permite eh, elegir qué tipo de colaboración y el perfil más adecuado, ¿no? No es lo mismo una campaña para desestacionalizar un destino de costa que una opción para visibilizar un evento cultural local o una colaboración orientada a reservas, ¿no? Para un servicio concreto. Al final, la selección del creador tiene que estar basada en una audiencia real, ¿no? Su credibilidad, su estilo narrativo, su coherencia con el territorio. Esto hace que encaje especialmente en una comunicación que se queda descontextualizada, ¿no? No puede al final crear o generar expectativas irreales y atraer un público que no es adecuado, ¿no? O incluso dañar la reputación del destino. Yo creo que lo vamos a dejar para la segunda, para la tercera clase, los tipos de colaboración que hay, porque son quizá un poco, bueno, un poco más pesado de explicar y de entender, y lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y sí me gustaría, pues bueno, que de alguna manera entendiéramos que la colaboración turística siempre de alguna manera va a encajar o nunca mejor dicho, en un encaje turístico, ¿no? Al final, tener objetivos claros, tener coherencia con la audiencia y que estemos alineados con los valores del territorio y que tengamos una narrativa coherente, yo creo que esta base permite diseñar en el futuro acuerdos que sean sostenibles en el tiempo y que de alguna manera aporten un valor tanto a la marca o al destino como a la comunidad local, ¿no? Y al final al propio creador. Yo creo que el objetivo final de todo profesional es, como es lógico, es vivir lo más adecuado a lo que queremos decir o queremos transmitir, pero para una profesión como esta el tiempo es importante, quiere decirse. Eh, Muchísimos influencers, muchísimos comunicadores de turismo mueren en el intento. ¿Por qué? Pues porque al final no hay una alineación entre estos valores, ¿no? Entre estos encajes estratégicos. Conocer muy bien las estrategias digitales, las competencias digitales, eh, pero no entender la propia realidad del cambio de paradigma que se ha dado y no entender la diversidad que hay en el ámbito del turismo y el cómo se ha adaptado el viajero a esta nueva realidad, yo creo que podemos caer muchas veces en situaciones en las que el cliente o el viajero al principio no lo puede observar, pero en el futuro, en las sucesivas enganches que puede tener con nuestras propuestas, vea que no hay una línea estratégica y narrativa coherente con lo que desde el principio observó. Entonces, no basemos tanto en los picos de visualización y no pasemos tanto en los seguidores o en ese tipo de cosas al principio porque no lo va a dar. Eso lo va a dar el tiempo. Y el tiempo lo va a dar cuando haya una, un encaje estratégico, haya una coherencia narrativa y formal de lo que queremos ser
y queremos transmitir, y que todo eso haga crear alrededor de nosotros una marca personal que nos diferencie del resto de realidades que existen en el mundo del turismo, ¿no? En futuras sesiones hablaremos también de creación de marca, de lo que son cosas muy importantes hoy en día. La creación de marca al final tenemos que entender que no está en esta profesión como tal, no debemos de entenderla como la creación de un logotipo, como estaría creada desde el ámbito empresarial. Nosotros somos nuestra propia marca. Eh, Evidentemente podemos tener un logotipo para nuestra responsabilidad empresarial, por decirlo de alguna manera, y nuestra visualización empresarial, pero nuestra propia marca va a conllevar o va a tener contemplada más allá que esto, ¿no? Que un propio logotipo. El entender cómo funciona el mundo, cómo queremos narrarlo, hacia dónde queremos llevarlo, eh, qué queremos transmitir, cuál es la línea argumental que queremos llevar en el tiempo, a qué segmento de población nos queremos destinar. He valorado y he utilizado la información bien para estudiar bien la competencia. Todo eso al final creará en el futuro, seamos jóvenes o más adultos o más mayores, crearemos al final nuestra propia marca. Creemos muchas veces que está todo hecho y no está todo hecho. Hay muchas propuestas que todavía no están bueno, no se han explotado, y yo creo que nunca sabemos dónde podemos de alguna manera sacar provecho a una realidad que está, bueno, está ahí, pero que no está, no ha salido a flote, y que mucha gente y mucho segmento de la población está deseando que, bueno, de alguna manera puedan tener esa opción para poder vivir emociones y vivir realidades completamente diferentes a la mayoría, ¿no?, de las propuestas que nos están planteando, ¿no?, desde el ámbito del turismo digital. Bueno, pues yo creo que con un poco de lo que hemos visto hoy, de lo que hemos repasado, yo creo que más o menos tenemos un poquito más de información complementaria para poder entender un poco más todo esto. Y bueno, pues yo creo que para la siguiente sesión seguiremos hablando de lo que os he comentado, de un poco las colaboraciones en turismo, las diferentes colaboraciones que hay, y bueno, lo desarrollaremos un poquito más, el tipo de colaboraciones que hay, y bueno, pues daremos un poquito más de información con respecto a esto. Vale, pues yo creo que con esto acabamos la sesión. Lucía y compañeros, pues nada. Lucía y Eh, compañero, Lucía es la única que está dentro de la llamada. sí, porque yo creo que por lo que veo no hay mucho más, ¿no? No, porque a ver, los otros están en la otra llamada del ChatGPT y no. Yo es que estaba en la otra llamada del Mm, ChatGPT y después me di cuenta y me tenía que unir aquí y digo, me uno en la que estaba muy haciendo el bien, curso. muy bien. Y ya está. Vale, pues nada, Lucía. De todas formas, como esto se queda grabado, pues nada. Sí, Luego, yo sé que hay mucha gente que luego los mira y los ve, así que bueno. Nada, nos vemos para la siguiente sesión y nada, perfecto. buen Muchas trabajo. gracias. Venga, Chao. un saludo. Adiós, Lucía. Adiós. Vale, pues nada, cortamos la grabación. Un saludo a todos.